En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, vamos con una nueva entrega de En Acción, el podcast de expansión para inversores inteligentes. Mi nombre es Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y hoy vamos a hablar de algo muy cercano a todos nosotros, la Bolsa Española. Para ello contamos con Sandra Sánchez, mi compañera de Expansión, especialista en fondos de inversión. Hola, Sandra. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Y tenemos a José Ramón Iturriaga, invitado de lujo, es gestor en Avante Asesores del fondo Okavango Delta, que si no me equivoco en los 3 últimos años ha sido el mejor fondo de bolsa española en gestión activa. Hola, José Ramón, gracias por venir aquí. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Sandra? Estoy encantado de estar aquí, encantado de ser uno de los primeros invitados en venir a este podcast. Sí, pues vamos allí. La bolsa española ha estado subiendo, ha tenido un rally en los últimos meses, pero me gustaría empezar un poco por el plano general. Tenemos por un lado la fuerza o lo que está pasando con Donald Trump, sus medidas, por otro lado tenemos los estímulos en Alemania. José Ramón, ¿tú cómo ves estas fuerzas exteriores, cómo afectan al mercado español? Bueno, yo creo que está cogiendo a todo el mundo un poco con el pie cambiado. O sea, la sensación que tengo de un tiempo a esta parte es que el mercado estaba preparado para que llegara un Trump que es muy business friendly, o sea, que iba a ser muy bueno para los inversores, y lo que estamos viendo es que su llegada, sus idas y venidas, pues están provocando una serie de dudas sobre el impacto que puede tener en la economía, y senso contrario, tenemos que en Europa, pues la llegada de Trump lo que está provocando es que se reaccione Alemania con este plan de inversiones que acabamos de conocer, el plan de inversión en defensa que también va a suponer un estímulo económico importante, y entonces yo creo que las expectativas en uno y en otro sentido se están viendo defraudadas. Ni Trump está siendo tan bueno como en un principio se podía esperar, ni en Europa pues las cosas van a ser tan malas como también podíamos pensar hace unos meses. Y en el caso del IBEX, porque hubo un tiempo en que parecía que no arrancaba, que no pasábamos de los 10.000 y de repente pasamos los 11.000, hemos pasado los 12.000, ahora estamos ahí alrededor de los 13.000. ¿Puede seguir esta tendencia o hay un momento de pausa para ver qué pasa en el plano internacional? Yo creo que más allá de los temas geopolíticos, que desde luego son importantes y están impactando mucho y lo estamos viendo prácticamente a diario, todos los titulares que Trump desde su red social nos va soltando, yo creo que también hay que valorar y tener en cuenta que los tipos de interés se han normalizado. Yo creo que esta ha sido otra de las claves, más desde el punto de vista de evolución de los mercados. O sea, los tipos de interés se pasaron mucho tiempo, desde prácticamente el año 2008 al año 2022, en los niveles anormalmente bajos. Luego, como consecuencia del repunte de la inflación, se han normalizado, y eso ha tenido muchísimas consecuencias en los mercados de capitales, pero en concreto en la bolsa lo que ha supuesto es que las valoraciones vuelvan a importar. En bolsa, ese entorno de tipos de interés tan bajo provocó que todo el dinero se concentrara en las empresas de crecimiento, en las empresas tecnológicas, básicamente, ¿no? Las compañías que fían todo su valoración al valor terminal, que si te lo traes a valor presente a tasas de descuento muy bajas, pues lo que vimos, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que los tipos de interés se han normalizado, se han estabilizado en donde los estudiábamos en los libros de texto. Hemos tenido que volver a desempolvar los libros de texto que habíamos dejado en las estanterías, y eso hace que mercados como el español o la bolsa europea más en general pues estén volviendo a brillar con luz propia. Porque claro, en el entorno ese que solo funcionaban las tesis de inversión, o sea, solo funcionaban las compañías de crecimiento, pues las bolsas europeas, donde el peso de estos sectores es muy bajo, pues lo estaban haciendo muy mal. Ahora todo lo contrario, estamos viendo que en ese entorno de tipos de interés normalizados, con además buenas noticias por el lado macro, y sobre todo eso sumamos valoraciones, que yo creo que es la clave. O sea, las valoraciones han vuelto a importar, y las valoraciones en la bolsa europea siguen siendo muy atractivas, pues estamos viendo ese comportamiento que está teniendo la bolsa europea y en concreto la bolsa española. Y aquí el IBEX se está viendo muy beneficiado por eso que ha sido tan criticado en los últimos años, ¿no? Por la concentración tan fuerte que tiene en algunos sectores como el bancario. Claro, el peso del sector bancario era de lo que lastraba más al índice español, el peso del sector bancario, el peso de sectores más de economía real, y lo que estamos viendo ahora es que en ese entorno de tipos de interés normalizado, pues el sector bancario ya lo estáis viendo, está subiendo con fuerza. Hemos visto cómo la publicación de resultados del último trimestre del año pasado ha sorprendido a todo el mundo,
Y yo creo que es un poco el en vez de la moneda de lo que hemos visto con las 7 magníficas, ¿no? Las 7 magníficas habían puesto en precio la perfección y lo que hemos visto en la última publicación de resultados es que, aun siendo resultados muy buenos, han defraudado las expectativas del mercado y, sin embargo, los bancos, que es un magnífico ejemplo, pues las expectativas no podían ser más bajas y, bueno, pues estos últimos resultados lo que vienen es a confirmar que en un entorno normal, que es en el que ya estamos, pues los bancos ganan dinero. Si además la economía crece como está creciendo, si los tipos de interés se mantienen donde se están manteniendo, no solamente ganan dinero, sino que ganan mucho dinero y eso todavía no está reflejado en esas valoraciones. Entonces, bueno, yo creo que lo que estamos viendo es como los dos extremos empiezan a converger. El extremo de las 7 magníficas que estaban a múltiplos pues históricamente altos y el otro lado, los bancos que estaban a múltiplos pues también históricamente, pero en este caso bajos. ¿Y a los bancos españoles ves todavía más recorrido? Porque ahora, por ejemplo, con el estímulo alemán se habla de que otra de los tipos en Europa pueden situarse más arriba de lo que el mercado esperaba, lo cual la banca sería uno de los sectores más beneficiados, ¿no? Claro, yo creo que la rentabilidad de la banca ya se va a estabilizar, ya se ha estabilizado muy por encima del coste de capital, que era algo que bueno, pues el mercado ya había tirado la toalla en cierta medida con los bancos. Yo creo que como el periodo, y yo creo que esta es la clave, como el periodo de tipos de interés bajo ha sido muy largo, el mercado ha tendido a pensar que este periodo excepcional era la nueva normalidad y aunque ha sido largo no deja de ser excepcional, o sea, tipos de interés en negativo como hemos tenido, o dicho de otra manera, que el dinero no valiera nada, es la excepción y no la norma. Aunque haya estado un tiempo muy largo, aunque haya estado vigente un tiempo muy largo, no deja de ser una excepción y ahora lo que estamos es volviendo a esa normalidad donde lógicamente los bancos se benefician mucho y respondiendo a tu pregunta, Roberto, desde unas valoraciones todavía muy atractivas. Los bancos todavía los puedes comprar a unos múltiplos muy atractivos, porque a pesar de que han subido mucho, desde los mínimos de hace 4 años, como los beneficios se han recuperado muchísimo, pues sigues pudiéndolos comprar a 7, 8 veces beneficios, con rentabilidades por dividendo pues de las más altas de la bolsa española, ¿no? Caixa tiene una rentabilidad por dividendo de casi el 8%, o sea que estamos viendo que todavía en estos momentos, y a eso tienes que añadir que no los tiene nadie, los sigue sin tener nadie, porque como han sido la piñata del mercado todo este tiempo, pues le está pillando a todo el mundo con el pie cambiado. Has mencionado Caixa, no sé si nos puedes hablar de otros bancos en los que inviertas o en qué bancos españoles ves más potencial de crecimiento. Estoy invertido en todos los bancos. Yo creo que por unas razones o por otras, creo que todos los bancos lo van a hacer bien. Caixa es la principal posición del fondo, pero yo creo que es el mejor banco, el banco que más se va a beneficiar del nuevo entorno competitivo que hay en el sistema financiero español, que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. O sea, dentro de los fundamentales hay que valorar y mucho la tremenda transformación o la profundísima transformación que ha sufrido el sector en estos últimos años, ¿no? Hemos pasado de 60 entidades financieras a pues menos de 7, 8 que de verdad cuenten. Eso lógicamente hace que los márgenes sean más sostenibles. Bueno, entonces por eso tengo Caixa, pero bueno, la segunda posición del fondo es Sabadell, porque bueno, yo creo que Sabadell está ahí con el tema de la OPA. Yo creo que se pueden dar las circunstancias para que, como decimos en el argot, se endulce, ¿no? Que puede sonar un poco cursi, pero que se endulce la operación, pero yo creo que puede llegar ese endulzamiento de la operación y bueno, pues ahí hay que estar. Y luego, bueno, pues el resto pues se ven muy beneficiados de estas dinámicas. El otro día en un desayuno con un consejero delegado de uno de estos bancos que hace con inversores periódicamente, pues le preguntábamos cuál era el entorno ideal para la banca. Y dice, pues el que estamos viviendo ahora, ¿no? Tipos entre el 2 y el 3, crecimiento entre el 2 y el 3 e inflación entre el 2 y el 3. Ese es el entorno ideal para la banca. Lo que pasa que se nos ha olvidado que la banca con el viento de cola gana mucho dinero, porque vuelvo a lo mismo de antes, es que el periodo que hemos vivido de tipos de interés bajos ha sido muy largo, pero es lo excepcional, no es la norma. Hay que volver a desempolvar los libros de texto. Y por lo que veo en la OPA, tu pronóstico es que va a salir y con una mejora la OPA. Bueno, yo creo que hay posibilidades de que la mejoren, ¿no? O sea, yo creo que las circunstancias en las que está ahora mismo el BBV y cómo ha sido el devenir de todo este proceso, hay que acordarse de que el primer amago de OPA fue hace ya pues en 2020 y eso entiendo que cuando se miren en el espejo los responsables del BBVA pues se echarán las manos a la cabeza pensando que se les fue el banco por 300 millones de euros, por algo menos de 300 millones de euros. Y ahora, bueno, pues estamos viendo que no pueden dejar seguir esta operación, que tiene todo el sentido estratégico, financiero, industrial, económico, tiene mucho sentido y, bueno, pues el mercado ya está cotizando esa eventual mejora. Yo entiendo que
por una mejora de un 10%, un 15%, no creo que el Consejo del BBVA se deje escapar esta vez la operación. ¿Crees que va a estar ahí en un 10-15%? Sí, por ahí, pero vamos, yo creo que, vamos a ver, pero vamos, es lo que empieza a cotizar el mercado y yo creo que el mercado esta vez está acertando. ¿Y el riesgo político? Que lo bloqueen, ponga unas condiciones tan imposibles que... Bueno, yo creo que... ¿Y cómo el mercado y cómo reaccionaría? Sí. Bueno, yo creo que la posibilidad que tiene el gobierno es bloquear la fusión, pero bueno, yo creo que ya el BBV se ha pronunciado en este aspecto diciendo que, bueno, pues compraría el Sabadell y no lo fusionaría, bueno, pues esperando, supongo, un eventual cambio de gobierno. Uh-huh. Más allá de los bancos, no sé si nos puedes hablar de otros sectores, otras empresas que veas que pueden tirar del IBEX de ahora en adelante. Pues me gusta mucho también el sector inmobiliario. O sea, yo creo que el sector inmobiliario es un sector que no se le escapa a nadie, que tiene el viento clarísimamente de cola. O sea, tienes por un lado las promotoras inmobiliarias que con el problema de oferta de vivienda que hay, y eso es evidente, pues van a seguir pues mejorando sus resultados con unos márgenes muy protegidos. Y yo creo que siguen cotizando a valoraciones muy atractivas. Además, ahí tienes el ángulo corporativo, lo de AEDAS. Estábamos pendientes de ver cómo se resuelve la venta del paquete de Castle Lake, que probablemente o con casi total seguridad acabará traduciendo en una OPA. Y luego también tenemos Metrovacesa, ¿no? Metrovacesa, donde uno de los principales accionistas por detrás del Santander y el BBV, que son los dos principales accionistas financieros, es Slim, y bueno, pues parece que en algún momento también terminará sacando de cotización, o ya veremos cómo, tomando una participación significativa con la compra de la participación del BBV o del Santander o de ambas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese ángulo también corporativo es importante en estas promotoras inmobiliarias. Por el lado de las OCIMIS, pues podemos comprar hoy las OCIMIS prácticamente a múltiplo de colapso. O sea, hoy podemos comprar las OCIMIS Merlin, Colonial, que son dos grandes OCIMIS, con unos descuentos sobre el valor de sus activos que solamente hemos visto en momentos muy extremos de mercado, cuando pues, en el peor momento del COVID, ¿no? En marzo del 2020, el año 2012, con la crisis de deuda, o en el año 2008 con la gran crisis financiera. Y yo creo que hoy, a pesar de las dudas que ha habido sobre el teletrabajo, los centros comerciales, el futuro de los centros comerciales, la realidad no es ni por asomo parecida a la que tuvimos entonces. Yo creo que es una oportunidad muy buena. Otro sector, y que son más sectores ligados a la economía real, como son las compañías industriales, desde las más ligadas a las materias primas, como Acerinox o Tubacex, a otras más ligadas al ciclo de componentes de automóviles. Yo creo que ahí tenemos compañías muy buenas en España, que son compañías multinacionales, líderes en sus respectivos sectores, y que por unas circunstancias u otras están cotizando pues en ese término que me ha gustado tanto, que se lo copié a Paramés, que hizo una entrevista, creo que la hiciste tú, ¿no? Una entrevista que fue portada de Expansión hace unos meses, que hablaba de poder comprar la bolsa española a múltiplos de colapso. Pues eso es en el dilema en el que estamos ahora. Puedes comprar la bolsa americana a múltiplos prácticamente históricos, o sectores de la bolsa europea y en concreto de la bolsa española a esos múltiplos tan atractivos. Y ahora que se habla tanto de defensa, en España tenemos Indra como único, yo creo, representante. ¿Te gusta? Creo que tienes una posición ahí, pero ¿le ves todavía recorrido después de lo que ha subido? Ahora, Indra está cotizando a la mitad de múltiplo del resto de compañías de defensa europeas. O sea, yo creo que haya pesado todo el tema de gobierno corporativo que ha lastrado la compañía, ya lo está haciendo muy bien. Y bueno, pues el camino en los ingresos pues solo es uno. O sea, cuando lo que estamos hablando es del incremento de gasto en defensa en Europa y en concreto en España, pues eso yo creo que está claro. O sea, y además tienes la posibilidad también, aunque hoy parecía que salía Escribano negándolo en algún sitio, debía estar ayer, ha salido negando la posible venta de Minsait, pero bueno, yo creo que la posible venta de Minsait y que se concentre en el sector defensa tiene todo el sentido. Y bueno, pues con esos descuentos con los que cotiza con respecto a sus homónimas europeas, yo creo que sigue teniendo, a pesar del buen comportamiento que está teniendo en los últimos meses. Ha mencionado el tema del gobierno corporativo así de pasada. ¿Cómo valora como inversor de bolsa española, cómo valora la entrada del gobierno en empresas estratégicas? Bueno, yo creo que en Indra es una compañía que siempre ha estado y puede tener sentido. Otros movimientos que hemos visto en las últimas semanas o meses, como puede ser el tema de Telefónica, yo creo que Telefónica no la tenía en cartera, era un tema más de problemas del sector europeo en su conjunto, pero este tipo de perturbaciones de gobierno corporativo no ayudan, desde luego, para que entre en el radar del inversor.
Para que mencionas Telefónica, ¿te gusta? ¿Estás ahí o lo miras? No la tengo. O sea, está barata o facialmente barata, pero yo creo que es una clara trampa de valoración porque, bueno, fundamentalmente por los problemas que tiene el sector europeo, por los problemas de falta de competitividad del conjunto del sector, por la regulación tan estricta que hemos visto. Yo creo que eso, en esta legislatura europea, donde parece que está habiendo un giro hacia un mayor pragmatismo, puede ser que cambie, pero bueno, pues las injerencias de gobierno corporativo pues tampoco me animan a meter ahí la cuchara. Y otro de los grandes del IBEX, que yo creo que el único que no hemos mencionado es Inditex. Presentó resultados hace poco, no fueron muy bien recogidos. No sé cómo ves la empresa, que también parece cara desde algunos puntos de vista, ¿no? Claro, Inditex es una grandísima compañía, una gran multinacional del sector retail, y no la tenía en cartera precisamente por temas de valoración. O sea, yo lo que incluyo en cartera, o sea, yo me dedico a seguir, soy cabeza de ratón. Exclusivamente analizo compañías españolas, es donde tengo más cercanía, donde puedo aportar un conocimiento, creo que diferencial por precisamente esa cercanía. Y bueno, pues lo que trato es de ese universo reducido de compañías quedarme con el tercio que creo que tiene más potencial de revalorización. Ahí no está, pues, Inditex, precisamente no por el tema, no como Telefónica. Telefónica sí está facialmente barata. El problema de Inditex es que, bueno, pues se estaba poniendo en precio pues unos crecimientos que, bueno, con las perspectivas que ha dado, las previsiones que acaba de dar tras la publicación de resultados, pues hemos visto cómo ha defraudado al mercado, que estaba un poco también poniendo en precio un panorama quizás excesivamente optimista. ¿Y te lo podrías pensar entrar si sigue habiendo una corrección? Creo que sigue habiendo cosas mucho más atractivas desde el punto de vista de retorno-beneficio, que es como yo hago el análisis. O sea, tú miras ahora, por ejemplo, más allá de las compañías que estábamos hablando de bancos, inmobiliarias, OCIMIS, sector industrial, pues también hay compañías de energías renovables que están cotizando. Si miras la valoración y es muy fácil ver la diferencia entre las transacciones que se están haciendo en el mercado privado y cómo está cotizando implícitamente esas compañías en el mercado público. O sea, yo creo que hay cosas cotizando en España que a múltiplos muy, muy, muy atractivos, que hacen que, bueno, pues que para que pueda meter Inditex todavía me tendría que caer mucho, que no creo que lo vaya a hacer. ¿Cuánto tendría que valer Inditex para ser atractiva? Bueno, tendría que cotizar con un descuento. Bueno, eso es un tema de relativos. O sea, a lo mejor si no tuviera el potencial de revalorización que tengo en las cosas que tengo en cartera, a lo mejor podría tener Inditex u otras compañías de mucha calidad, como puede ser Iberdrola, como pueden ser otras compañías muy buenas que hay en la bolsa española, que no están cotizando con esos descuentos. Pero yo creo que estamos en un momento donde el inversor internacional, el mercado, está volviendo la vista hacia este tipo de compañías, y estáis viendo cómo, bueno, pues lo de Indra ha sido un ejemplo, o sea, pero no ha habido nada nuevo en Indra en las últimas semanas, pero lo que pasa es que el mercado en este tipo de compañías, cuando se fija, pues tiene este tipo de revalorizaciones muy rápidas en muy poco tiempo. Eso pueden pasar con Gestamp, con CIE, con Tubacex, con Acerinox, con cualquiera de las renovables cotizadas, que bueno, el otro día también pues José Manuel Entre Canales, en la presentación de resultados, comentaba la posibilidad de hacer algo con la filial de renovables, porque claro, con los descuentos con los que está cotizando, bueno, pues supongo que eso es algo que también se puede plantear la familia Riveras con Gestamp, porque con los descuentos con los que está cotizando, entiendo que no es algo que te guste hacer, pero bueno, cuando hay ineficiencias tan absurdas en el mercado, pues están para aprovecharlas, ¿no? Yo quería preguntar también por caras nuevas. ¿Cómo ves los procesos de salidas a bolsa? ¿Crees que por fin va a ser 2025 el año de las salidas a bolsa en España? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que ya hemos visto lo de HBX, o sea, Hotelbeds, que ha salido regular, pero bueno, ha salido. Yo creo que salía unas valoraciones razonables, salía una valoración más o menos atractiva. Es una compañía difícil de entender. Para los que hemos analizado, hemos seguido a Amadeus, pues la podemos entender mejor, pero creo que España está volviendo al radar del inversor internacional. España, Europa en general, y ya cuando tú miras los rankings de crecimiento y ves España liderando esos rankings de crecimiento, ves también España liderando el comportamiento de las bolsas europeas, eso hace que, ya sabes que el dinero aquí sigue al dinero. Entonces, bueno, pues estamos viviendo un periodo donde, bueno, pues España vuelve a estar o puede volver a estar de moda, y eso desde luego va a favorecer pues todas esas operaciones, esas salidas a bolsa que se quedaron colgadas de la brocha en los últimos meses, años, pues aprovechen un poco la ventana de oportunidad. Y bueno, yo creo que podemos ver eso. O sea, yo creo que el tema de AEDAS
si al final es un private equity quien lo compra, probablemente sea para hacer un re-IPO, o sea, para volverlo a sacar a bolsa, porque bueno, yo creo que si quieres jugar España, pues desde luego los bancos es una forma muy clara, pero también el sector inmobiliario. O sea, está pasando algo parecido a lo que os acordáis pasó en el año 2014, cuando después de la crisis financiera, la crisis de deuda, pues los inversores de fuera querían volver a jugar España. Yo creo que estamos en una fase incipiente todavía, pero me da la sensación de que se puede parecer. ¿Y no puede desincentivar un poco las salidas a bolsa que tanto Puig, que fue la grande que salió en el pasado, como HBX no estén por debajo del precio de salida? ¿O bueno, cada caso es yo creo que son casos distintos. Yo creo que en el caso de Puig, si me dejáis ponerlo así, trataron de la familia rebañar demasiado el plato, salieron a valoraciones demasiado exigentes y eso hizo que, bueno, si no dejar mucho al mercado para recorrer. Y en el caso de HBX ha sido distinto. O sea, yo creo que el caso de HBX fue un poco la salida coincidió con temas más operativos, se ha quedado un poco por debajo. Eso hace que normalmente las salidas que se quedan un poco por debajo tardan en coger un poco de tracción, pero son compañías, o sea, yo creo que es una compañía que va a dar buenas noticias y a medida que es más difícil de analizar, porque es una compañía tecnológica, una compañía de crecimiento, yo creo que viene muy bien a la bolsa española este tipo de perfil de compañía, igual que Puig. O sea, lo que pasa es que el problema de Puig fue más, es una compañía de lujo, ¿no? Que también viene muy bien que en la bolsa española hay ese tipo de compañías, pero que salió a unas valoraciones un poco distintas. Yo creo que, bueno, ha sido circunstancias distintas. Yo creo que, bueno, ahora las que se están planteando, ¿no? Cirsa salía hoy, no sé si os lleváis vosotros, que se están retrasándolo para el segundo trimestre, pero bueno, yo creo que va a ser un caldo de cultivo donde el mercado de capitales ya está cogiendo tracción. ¿Has aprovechado las salidas a bolsa estas que se han producido de las que has hablado para comprar? He comprado Hotelbeds, no compré Puig, porque bueno, pues cuando no consideraba que fuese una valoración lo suficientemente atractiva, y Hotelbeds sí he comprado. Yo creo que mirando para adelante os decía que es un caso muy parecido al de Amadeus. O sea, es una compañía tecnológica que líder en su sector o en su nicho de negocio, que tiene potenciales de crecimiento muy altos que no están reflejadas en las valoraciones actuales. No me gusta dar contrapartida a los private equity, pero bueno, siguen siendo los principales accionistas. La salida ha sido testimonial, por así decirlo. ¿Y Cirsa, si sale finalmente, lo mirarías? Hay gente que el juego no le acaba de convencer, no sé si... Yo no tengo ningún problema ni de fuego, ni de tal, ni este tipo de cosas. Sería un tema más de valoración, pero son negocios que son negocios un poco en declive. O sea, el tema de las tragaperras, no sé si se llaman tragaperras ya, o máquinas de juego B, algo así, pues eso yo creo que es un negocio que es difícil. Luego el tema de los casinos, una compañía que tiene también arrastra una leyenda negra que no las llevo sin mirar mucho tiempo, tendría que ponerme con ella. Ahora de momento no tengo opinión. Mencionabas renovables antes, con el tema de acción de energía. ¿Crees que puede pasar algo también porque Solaria, Greenergy están cotizando baratas? ¿Puede haber OPAs? ¿O el miedo a Trump a que cambie todo el paradigma de las energías limpias es lo que las mantiene un poco ahí abajo? Yo creo que cualquiera de las tres renovables grandes cotizadas es susceptible de una operación corporativa. Acción Energía era el propio Entre Canales el que lo decía el otro día. Con Greenergy vimos a final del año pasado la venta de la fase 1, 2, 3 de Atacama a KKR a unas valoraciones que eran con unas primas de un 60-70% sobre el implícito al que la compañía está cotizando el megavatio, y yo creo que bueno, pues están esperando a cerrar el círculo con las baterías y bueno, y es una compañía que la van a acabar poniendo el lazo seguro. Y el tema de Solaria, bueno, pues la frustración de los principales accionistas con la valoración es notoria, y bueno, ahí podría pasar cualquier cosa, pero bueno, esto lo iremos viendo, pero que vemos como el mercado, que siempre sí ha sido ineficiente, o sea, de la ineficiencia de los mercados vivimos muchos, pero quizás por el mayor peso de la gestión pasiva, de los algoritmos, de los modelos cuantitativos, esas ineficiencias son cada vez más extremas. Oportunidad para los que tenemos paciencia y nos sentamos, porque ahora los bancos, que sabéis que me están dando muchas alegrías, también fui motivo de mucha hazaña hace unos años. Bueno, un poco merecida. ¿Qué crees que le falta al IBEX, que le falta a la bolsa española para que despierte realmente el apetito de los grandes inversores, de los inversores internacionales? Bueno, yo ya lo estamos viendo. O sea, los inversores internacionales van detrás de las revalorizaciones. O sea, la bolsa es el único mercado donde las rebajas no funcionan. O sea, tú pudiste comprar el IBEX en
en octubre del 2020, que es el último mínimo por debajo de 7.000, y ahí a nadie quería comprarlo. Pues el otro día, cuando sacasteis esa portada que me encantó de ese 13.000 con esas líneas hacia arriba, pues probablemente ese lunes hubo mucha gente comprando bolsa española, y ese inversor internacional que ahora ya estáis viendo cómo los flujos hacia Europa están empezando a coger tracción por el tema Trump, por el tema del eurodólar, por el tema de las diferenciales de valoración, hay muchas razones que apuntan ahí. Pues la bolsa española, pues sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida, que nadie la tiene, o sea, nadie es nadie. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo coge tracción. Pero quien más se va a lamentar de no tener bolsa española es el inversor español que tampoco la tiene. Y el inversor español es al que más le va a doler perdérselo, porque básicamente es el que la expansión. Y el otro día había un banco de negocios americano que hablaba de los 14.000 puntos. ¿Tú lo ves ahí al IBEX? No sé en qué plazo, pues demasiado. No, yo creo que la bolsa española sigue estando muy barata en agregados. Hay sectores extremadamente barata, pero en agregados la bolsa desarrollada más barata de las desarrolladas. O sea, si tú miras la rentabilidad por dividendo, haces un ranking de rentabilidad por dividendo, la bolsa española es la más barata de todas las desarrolladas. Tiene un dividendo, paga un dividendo de, no llega al 6, pero prácticamente el 6, algo más del 5 con recompras de acciones, que es el triple de lo que paga la bolsa americana. Y de ahí, entre medias, están el resto de bolsas. Bueno, pues eso es un indicador clarísimo del potencial de revalorización. ¿Cuánto tiene que pagar de rentabilidad por dividendo? Pues la rentabilidad por dividendo tiene que estar algo por encima. Si volvemos a los libros de textos, esos que habían aparcado muchos de los inversores en los últimos años, algo por encima de la rentabilidad del bono a 10 años, pues el 3,5. Eso es una revalorización muy alta, todavía lo que le queda a la bolsa española. Uh-huh. Bueno, y para terminar, que yo creo que ya estamos con el tiempo casi cumplido, si tuvieras 10.000 euros o un inversor que nos esté escuchando que tenga 10.000 euros, ¿qué consejo le darías o qué sectores o todo en bolsa española? Yo creo que lo que les recomendaría de verdad es que se hiciesen una planificación financiera y entendieran las razones que hay detrás o cuáles son sus objetivos vitales, cuál es la rentabilidad que con el dinero que tienen que exigirle, y entender por lo que están invirtiendo, que eso es lo que les va a impedir equivocarse menos, que es de lo que se trata en estos casos. No correr detrás de la manada, sino entender por qué estás con la cartera que estás y mantenerla a lo largo del ciclo, que es lo difícil, y no dejarse llevar. Gracias, Sandra, y gracias, José Ramón. Gracias a todos por escucharnos. Os esperamos el próximo miércoles. Mientras tanto, podéis seguirnos en todas las plataformas y en expansión.com. Esto es En Acción, el podcast para el inversor inteligente, realizado por Cristina de Rojas y dirigido por Amparo Polo.